reinas tú, poderoso Dios. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya.
bueno eres tú, bueno eres tú. Bueno, 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 bueno. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo. Bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Amén. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Podré agradecer tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podría expresar mi gratitud, todo lo que soy y lo que yo espero ser, se lo debo todo
consagrar mi vida a Él y ser agradecida con mi Señor. Y si algo de gloria recibo en mí, que toda sea la gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre Él me ha lavado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por Buenas noches, mi gente. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 20 de mayo. Ya vamos al final de este mes, el quinto mes del año. El tiempo va muy rápido. Gracias por estar con nosotros en esta plataforma, en nuestra sintonía. Acompáñame durante las próximas 2 horas cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor, a Yeshua, porque Él es digno de recibir nuestra gloria y nuestra honra. Abre tu corazón esta noche y deja que Dios te toque tu corazón, deja que Dios te llene con su Espíritu Santo. Abre tu corazón para recibir lo cual Dios ha reservado para ti esta noche. Quizás una palabra, quizás una revelación, quién sabe. Pero estoy seguro que esta noche Dios te va a tocar a tu corazón y que Dios tiene algo para ti. Algo bello, algo lindo, especialmente para ti esta noche. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Santo
asombroso con solo decir Jesús. Jesús. Oh, Jesús. Con solo decir Jesús. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Eres mi todo, y yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré, te adoraré. Aleluya. Santo, santo eres, Padre, 3 veces santo. Y esta noche, Padre, venimos ante tu trono con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho y estás haciendo en nuestras vidas, por todas las maravillas de cual estamos testigos en nuestra vida, por los milagros pequeños, pero también por los milagros grandes que haces en nuestra vida, en nuestro hogar, en las vidas de nuestros seres queridos. Y por todo eso te queremos dar las gracias y te queremos dar nuestra adoración. Y qué más bello que podemos dar a ti, Padre, que es nuestro corazón como un sacrificio de amor. Gracias por hacer posible la transmisión de esta noche, Padre, que todo vaya conforme a tu voluntad. Y te pedimos, Padre, que durante esta transmisión, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que hoy se levantaron con quebrante de salud, que están pasando por momentos de maleza, de enfermedad. Y te pedimos, Padre, para llenar los corazones
de aquellos que hoy están abatidos, en pena, en tristeza, en gran dolor. Para que seas un fuente de consuelo, un fuente de nuevas fuerzas, un fuente de paz para cada esas personas. Y para las personas que hoy están desanimados, Padre, te pedimos para que tu palabra llegue a sus corazones, tu palabra de ánimo, tu palabra de esperanza, tu palabra que da vida, tu palabra que da fuerza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí.
estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y Él está aquí, presente. Por eso abre tu corazón esta noche, porque Él está aquí con su Espíritu. Porque donde dos o más están reunidos en su nombre, allí también estará Jehová. Por eso esta noche, no deja de abrir tu corazón para recibir de Él. Porque Él está aquí. Ahí donde tú estás, ahí Él está también. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad. Se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad. Se abren los cielos, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. Su cumplimiento está cerca ya. Su cumplimiento está cerca ya. Y viene las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad. Y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad. Se abren los cielos, todo ojo le verá. Vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad. Se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad. Se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Montado en un caballo blanco. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Montado en un caballo blanco. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y queremos enviar un saludo cordial, también palabras de bendición y felicitaciones para María Eugenia Paternina, quien estaba de cumpleaños. Especialmente para ti, y deseo que Dios te va a bendecir riquísimamente este nuevo año de vida que ha empezado para ti. También bendiciones para tu casa
y toda la familia aquí en Holanda y también en Colombia. Especialmente para María Eugenia, la próxima canción. Eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres Señor, y eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Oh Señor, bendito siempre, Alfa y Omega, principio y fin. Oh Señor, eres tú. Oh Señor, mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir, oh, porque eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres Señor, y eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. eres mi fuerza y mi morada, Eres mi fuerza, la voz de mi madrugada, eres mi roca y torre fuerte, yeah, yeah. Señor, Eres amor, Dios bueno, eres amor, Dios bueno, eres mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, oh, oh. Eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Qué bella canción, Juan Luis Guerra y Eres. Queremos enviar un saludo esta noche para a Natalie Mersen y su casa y familia, Latifa Félix, también a Judith Reina, y también para Sara Betancourt y su casa y familia, Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Patricia Iglesias y Mimi Carolina. Especialmente para ustedes, deseándoles una bendecida nueva semana. La próxima canción. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos. Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame
inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, ayudándome. Tú en mí. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, que me levante. Una vez más,
Y la próxima canción que la vamos a dedicar especialmente con mucho cariño, también deseo de bendición para Bernadette Damasco, para Edlin La Cruz, Seti La Cruz, la familia La Cruz completa, para Hernán y Sandra Trinidad, para Luis y Rosaura Ramírez. La vamos a dedicar también a la familia Epistola, a la familia Shakutu, la vamos a dedicar a la familia Lamp, Swinda Martes en Curazao. También la vamos a dedicar a Clarina Beers en Dordrecht, aquí en Holanda. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Al di là del sole, al di là del sole, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo en la turbación, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Al di là del sole, al di là del sole, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Aleluya! Aunque en esta vida io non c'ho ricchezza, so che su nel cielo io
todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Tremenda canción, Alfarero. Y tenemos uno más que la vamos a dedicar enviando saludos y deseos de bendición. La vamos a dedicar a Romanda Molina. La vamos a dedicar también a la familia Shakutu y la familia Petronera. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Un camino ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo.
ver, es tierra donde iré, una tierra bendecida en la que fluye leche y miel. Tal como hizo Josué, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Me pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes sé que las derribaré. Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Gedeón fue respaldado por Dios al pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que con él conquisto yo. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey. Y la música tenemos un problema aquí, un problema técnico, pero eso no importa, vamos a poner otra canción, especialmente para la gente que he mencionado y también para nuestra gente de Bonaire, Romando Molina y su casa y familia completamente, para Ronchi Magali en Bonaire, para Omachechi, saludos Omachechi, ¿cómo estás? También para Eric y Mira Soleyana, Cedric Martenson y su casa y familia, para Cedric y Geralda Soleyana aquí en Holanda y su casa y familia completa, para Varenia y Yuri Yanga. Y la próxima canción la vamos a dedicar también con deseos de bendición para Papa Winkler, para Charesca, para Juni, para Fernando y su casa, para Marcelo, para Tía Bronti, Kilian, también para Kiara, para Danik, la familia completo, especialmente para ustedes la próxima canción. Cuando Dios da una
palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. Sí, así es. Nuestro trabajo es creer que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nuestro trabajo es creer que Dios siempre está a nuestro favor. Dios siempre está obrando para nosotros. Que Dios nos tiene cubrido con sus alas como protección. Y en cada circunstancia podemos acudir a nuestro Señor por cualquier cosa, porque Él es un Dios bondadoso, un Dios lleno de gracia. Él es un Dios
que nos ama muchísimo. Y por eso nuestro trabajo es mantener la calma, como dice la canción, y creer que Dios está trabajando. La vista del reloj aquí en el estudio nos enseña que casi hemos llegado a la sección de esta noche, que es el mensaje de la semana. La vamos a preparar. Mientras tanto, vamos por otra canción que la vamos a dedicar con mucho cariño y deseos de bendición para Charette Isenia, Rosel Stein, Greta Saintje, Norma y Francie Peters. También para Irving Stradel, para Marco, Alejandra y Naroa, también para María Guerra y su casa y familia completa allá en Málaga, también para Latifa Félix, Antonio Adrián Herrera, Gladys Koch y Gladys Carrasco, especialmente para ustedes la próxima canción. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Sí, hemos llegado a la parte del mensaje de la semana. Les quiero agradecer otra vez por estar acompañándonos en esta plataforma y que me está acompañando a dar a nuestra gloria y honor a nuestro Señor. Por medio de la música, por medio de los mensajes que vamos a traer, por medio de las oraciones que les traemos esta noche. Y les quiero hablar esta noche sobre una verdad que para mucha gente es inconveniente. La Escritura nos enseña que el Evangelio para muchas personas puede ser un mensaje que les hace un poco sobresaltado, porque tienen que dejar su manera de pensar para transformarlo en una otra forma de pensamiento. Y para mucha gente eso es algo que no les conviene. Por eso esta noche te quiero pedir para que abres tu corazón, para que abres tu mente para recibir de Dios y deja que Dios te toque el corazón por medio de su Espíritu Santo. Esta noche puedes sentir la gracia, el amor y la misericordia de Jehová. Pues abre tu corazón para el mensaje de esta noche diciendo: Señor, Padre, háblame porque te estoy escuchando. El Evangelio de Juan, capítulo 3, nos dice en los versos 1 hasta 12 que había un fariseo llamado Nicodemo. Era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede uno nacer de nuevo y cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: te aseguro que él no nace. Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos, pero los que nacen del Espíritu son espíritu. No te sorprendes de que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo preguntó: ¿cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió una vez más: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Te aseguro que hablamos de las cosas que sabemos y de las que nosotros mismos hemos sido testigos, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo,
¿cómo van a creerme si les hablo de las cosas del cielo? Padre, gracias por tu palabra que nos llega esta noche. Te pedimos, Padre, para que obres maravillosamente, poderosamente, en grande, por medio de este mensaje. Y que tu palabra llegue a los corazones que hoy están abiertos para recibir de ti. Porque tu palabra nunca sale de ti y regresa de nuevo a ti sin cumplir con su tarea. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Y amén. El judaísmo antiguo conoce diferentes fases de vida. Y cada fase marca el comienzo de una nueva fase de la vida de un individuo. Y cada fase tiene sus propios rituales. La vida comienza en la perspectiva del judaísmo antiguo con un nacimiento. Y de ahí el individuo pasa de fase a otra fase. La primera, después del nacimiento, es que el individuo entra en la alianza que Dios tuvo con Abraham. El comienzo de esta fase es marcada por medio de la circuncisión, como podemos leer en Génesis capítulo 17. Y de ahí la persona sigue creciendo y va según la tradición judía, va de fase a fase. Y al fin termina con la muerte. En el mundo pagano antiguo también, y en ese tiempo contemporáneo, también conocemos diferentes fases de la vida. Y cada fase empieza con ciertos rituales. Nicodemo, de cual ese texto está hablando esta noche, estaba en la última fase del ciclo de la vida. Él estaba un hombre ya madurado, que se destruyó, estudió y ha logrado muchas cosas en su vida, y ahora él tiene un estatus alta y gozaba de gran admiración como uno de los líderes más alta en la comunidad religiosa judía. Y es por ese motivo que las palabras de Jesús le sorprendieron. Porque Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y esas palabras de Jesús sobresaltaron a Nicodemo. Porque él empezó a preguntar a sí mismo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va eso? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Cómo va? Si ya soy viejo, ya tengo la edad, no soy un niño. ¿Cómo va eso? Y lo que Jesús estaba diciendo era algo ilógico para él. Y Jesús, mirando con torpe el gran maestro del Sanedrín, estaba enfrente de él, retó a Nicodemo de una forma muy respetuosa. Le dijo: Nicodemo, te voy a decir una vez más, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le respondió una vez más, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Pero para Nicodemo era algo extraño. Era una noticia que es inconveniente para él. No cuadra
con el mundo ni con el pensamiento que él tenía. En nuestro texto dice que Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo, todavía pensando como un humano, con el pensamiento judía, pues eso quiere decir que tengo que repasar todas las fases de la vida que el judaísmo conoce, la tengo que repasar completamente de nuevo. Y Jesús le empieza a explicar cómo las cosas tienen que ver. Esta noche es importante para que sepas que si tienes en tu corazón para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y Jesús nos dice, uno no puede ver ni entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Tiene que nacer de nuevo de agua y espíritu. Y es este mensaje, esta verdad, que es para mucha gente una verdad que es inconveniente. Porque quieren llegar al reino de Dios, pero no quieren dejar su pasado. No quieren dejar al pecado. No quieren cambiar. No quieren quedar a tener a todo lo que tienen en este momento sin dejar nada, pero sí quieren entrar en el reino de Dios. Y Dios mismo dice, no, tienes que cambiar. Porque Jesús era hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. Uno tiene que nacer de nuevo. Esa verdad que era inconveniente en ese momento para Nicodemo, para nosotros hoy en día es una buena noticia. Porque nacer de nuevo significa que dejamos todo lo viejo detrás. Eso significa que hay una posibilidad para entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo nos da un resumen muy claro del Evangelio, de la buena noticia, de la verdad, en la carta a Tito. Tito capítulo 3, dice el versículo 3, Pablo escribe a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo se refiere aquí a la buena noticia, al Evangelio. Él dice que nosotros debemos comprender ese mensaje, el Evangelio, y no fijarnos completamente sobre las buenas obras que nosotros hacemos. Pues tenemos que fijarnos nosotros mismos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, que fue sacrificado en la cruz. Tenemos que fijar nosotros en la fe en Cristo, porque de la fe salen las buenas obras. De las obras no viene la fe, pero la fe trae buenas obras consigo. Y debemos evitar controversias, discusiones inútiles,
tenemos que dejar todo eso. Tenemos que llevar una vida cambiada. ¿Y cómo podemos cambiar esta noche? Es por el Espíritu de Dios. Que por medio del Evangelio, por medio de la verdad de Dios, la verdad que a veces es inconveniente para nosotros, que trabaja en nosotros y nos cambia. Y una vez que el Espíritu de Dios ha obrado en nosotros, es nuestro deber para seguir cultivar este cambio que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. Quizás esta noche no conoces a Cristo Jesús. Todavía no tienes una relación personal con Dios. Pero esta noche Dios tocó tu corazón. Y ahora en tu corazón tienes ese deseo para tener una relación personal con Dios. Quizás esta noche tú eres una persona que ya ha tenido una relación personal con Dios, pero por motivos, por las circunstancias de la vida, has pedido esta relación. Pero esta noche tienes una oportunidad. Como la profeta Joel dice, aún hay tiempo. Y ese tiempo es ahora. Esta noche puedes dejar el pecado. Esta noche puedes empezar de nuevo. Esta noche puedes decir sí a Cristo Jesús. Esta noche puedes decir sí, yo quiero. Sí, quiero una relación personal con Dios. Esta noche puedes tomar la decisión para aceptar a Cristo Jesús, para dar la espalda a todo lo malo de tu vida, a tus pecados, tus mal costumbres, y dar la vuelta por ellos y empezar a caminar en la dirección de la luz, en la dirección de Cristo Jesús. Si tú eres esa persona esta noche, te invito para que ores conmigo. Baja tu cabeza, cierra tus ojos, y si tienes la oportunidad para inclinarte donde estés en este momento, inclínate y repite esas palabras. Señor Jesús, admito que soy un pecador. Señor Jesús, te pido tu misericordia. Perdóname, Señor Jesús, por haberte fallado tantas veces. Perdóname mi falta de fe. Perdóname por no haber reconocido a ti como mi Señor y mi Salvador. Pero esta noche abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en mi vida y mi corazón, para que me cambies, que me transformes en un nuevo ser. Cambia mi corazón y mi espíritu, Señor Jesús. Y deja que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por hacer de mí esta noche, en este momento, en este instante, un verdadero hijo de Dios. Amén y amén. Y si has orado conmigo esta noche, te invito para que tomes contacto con nosotros. Queremos conocerte. Queremos hablar contigo. Queremos darte información. Y sobre todo, queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. No te vamos a dejar caminar solo por ese camino. Vamos a caminar junto a ti. Vamos a ser tu sostén. Vamos a ser tu guía. Después de este mensaje, durante la canción, sigue abriendo tu corazón, sigue hablando con Cristo. Lleva todo.
todas tus cargas, tus problemas, tus inquietudes, llévalos y depónelos a sus pies. Sabe que esta noche, si has orado conmigo, has nacido de nuevo. El siguiente paso es hacer el bautismo, como dice Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, de agua y espíritu. Gracias por haber escuchado esta noche. Y Señor, te agradezco por las almas que esta noche fueron salvadas. Gracias por todos los corazones que has tocado esta noche con tu espíritu. Amén. Y amén. Y amén. Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal. Porque en tu mano voy, la 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 la. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy, la 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 la. Por el camino del Evangelio voy caminando y voy
voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y un saludo y también deseo de bendición para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, la familia Natale completa, para Jessica Benaria, Natalie Flores, para Adorable Salas y su familia, para Armando y Jessie Rincón Perota, y especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Con cada amanecer tú pintas con tu luz, con la gloria y esplendor de tu nombre. Antes de la creación en el trono estás, nadie se compara. Nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir. La creación está en el hueco de tu mano, mas tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá.
hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Y donde se pasa bien, en la casa de Dios. Donde se pasa bien, en la casa de Dios. Donde se olvida la pena, se olvida el dolor. Se goza noche y día, y todo es alegría. Fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a alabar, cántale tú al Señor. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a cantar, cántale tú al Señor. Fiesta para amanecer, Que no esté de acuerdo que se vaya. fiesta para amanecer, Alabar a Dios hasta mañana. fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta para amanecer, Alabar a Dios hasta mañana. fiesta para amanecer, El que no esté de acuerdo que se vaya. fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta para amanecer, Alabar a Dios hasta mañana. fiesta para amanecer, El que no esté de acuerdo que se vaya. fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta para amanecer, Alabar a Dios hasta mañana. fiesta para amanecer, El que no esté de acuerdo que se vaya. fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Dame, 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 dame. Mira, ahí viene el hermano Héctor con su piano. Ven. Dijo Juan un día a su papá, dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le
Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento se puso a pensar. Qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que hagan una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que ya hemos cruzado las 9:15. Quiere decir que estamos en la última parte de la transmisión de esta noche. Pero todavía no hemos llegado al final. Tenemos todavía saludos de enviar, también palabras de bendición para Gerald y Judesca do Vale. Ya, y también para la familia Lampe, especialmente para ustedes. Deseándoles una bendecida semana, una semana de victoria. La próxima canción. Ajá. Nada te compara a su amor, un fuego que conquista mi corazón. Fuego santo del cielo descendió. Yo siento que ese fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema, es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara a su amor. Fuego, fuego que quema y que libera, fuego que quema todo lo que está tocando, fuego que está rompiendo toda cadena, me da victoria y toda
quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas. Hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema. Es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara a tu amor. Fuego, fuego que quema y que libera. Fuego que quema todo lo que está tocando. Fuego que está rompiendo toda cadena. Me da victoria y toda pena queda fuera. Aquí se siente, se está sintiendo. Aquí se siente, se está moviendo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Aquí se siente, se está sintiendo. Aquí se siente, se está moviendo. Yo siento gozo, yo siento paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Yo siento gozo, yo siento paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Que levante la mano el que tiene fuego, que levante la mano el que tiene fuego, Es un fuego de los cielos que me quema. Es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara a tu amor. Fuego, fuego que quema y que libera. Fuego que quema todo lo que está tocando. Fuego que está rompiendo toda cadena. Me da victoria y toda pena queda fuera. Fuego, fuego que quema y que libera. Fuego que quema todo lo que está tocando. Fuego que está rompiendo toda cadena. Me da victoria y toda pena queda fuera. Fuego que me quema y ahora mismo está rompiendo las cadenas. Hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Se formó con la mano, 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 con la mano. Saltando, 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 saltando. Hey, 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 hey. No pare, no, no, no pare.
Don't stop to praise Jesus. Don't stop. Nobody. 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 Don't stop to praise Jesus. 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 Con la mano, 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 con la mano. Hey, no pare, no pare de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, hey, no pare, no pare de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, no pare, sigue, no pare, sigue, no pare, sigue, no pare, sigue, saltando, 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 hey, 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 Rey Cepal, siervo de Dios, no pare de alabar a Cristo, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Are you feeling? Hey, no pare, no pare de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, hey, no pare, no pare de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares. Wow. Sigue alabando que te va a encender, deja que te toque con su poder. Santo el fuego que te quema por todo tu ser y te va a encender, te va a encender, va a encender, te va a encender, va a encender, te va a encender, va a encender, te va a encender. No pare, sigue, 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 no pare, no pare de alabar a Cristo, hermano. No pare, no pare, no pare de alabar a Cristo, hermano. No pare, no para de alabar a Cristo, el número uno, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No pare de alabarlo. No pare, no pare, no pare, no pares. Así, no pare, sigue a alabar a Cristo. ¿Sabe? Cristo es nuestra alegría, nuestro gozo. El gozo que sentimos no es de este mundo. Este gozo no, el mundo no nos da. El mundo nos da otro tipo de gozo, otro tipo de alegría. Pero el gozo que tenemos en Cristo Jesús es un gozo duradero. Es un gozo que no se puede describir. Es una alegría. Es algo divino. Y tengo que hacer un vistazo en el reloj. Ya el tiempo va rapidísimo. Nos quedan 3 minutos para finalizar la transmisión. Eso quiere decir que me voy a despedir de todos ustedes. Para mí fue un honor muy grande por haber servirte esta noche con música de adoración, con música de alabanza. Todo dedicado a nuestro Señor. Mañana por la mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, tenemos la programación en Papiamento, Comienza un día nuevo con el Señor, que mañana va a ser presentado por mi hermano Cedric Solellana. Pues mañana tienes una cita con nosotros. La misma plataforma, pero a las 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarme desde las 7 de la noche hasta ahorita. Y gracias por haber abierto tu corazón para nuestro Señor. Estoy seguro que esta noche Dios ha tocado unos corazones. Estoy seguro que hay personas que han recibido una revelación, que hay personas que se han entregado su vida, su corazón, todo su ser a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Yeshua. Y voy a despedir con esta canción. Ayer fue el día de Pentecostés. Hoy en Holanda siempre tenemos 2 días. Tenemos el domingo, el primer día de Pentecostés, y el lunes es un día libre también para todas las personas, un día de fiesta, el segundo día de Pentecostés. Pues vamos a finalizar la programación de hoy con una canción muy especial en conexión con el segundo día de Pentecostés. Gracias otra vez. Cuídense, que Dios les bendiga en grande. Hasta la próxima semana, si Dios permite, estaremos de nuevo con una nueva semana con el Señor. Chao, chao, chao.
beber.